Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. A ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos de inmediato a conocer un ángulo de temáticas relacionadas precisamente a la conmemoración en los próximos días de lo que sería la firma de los acuerdos de paz. Un evento que trasciende desde luego o ha venido a través de lo largo de la historia bajo la mirada de algunos sectores que tienen que verlo como un ítem que marcó un pasado duro, difícil para el país y una nueva etapa llena de esperanza a estas alturas con 29 años, pero que todavía hace falta concebirlo de la mejor manera. Vamos a hablar acerca de la conmemoración del 29 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, sus principales logros, deudas y, por supuesto, otros aspectos que rodean como la promulgación de una ley de reconciliación y el tema de la reparación a víctimas del conflicto. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al general Mauricio Ernesto Vargas, actual diputado del Partido Arena y negociador y firmante de los acuerdos de paz en 1992. General, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a la audiencia y una bella oportunidad para poder hacer un recuento de la historia. Una historia trágica, dolorosa, pero gloriosa a la vez porque hizo el término de tajo del conflicto interno y refrescó el ambiente en una perspectiva democrática. Un tema que sin duda alguna para unos reviste de importancia histórica a la memoria de quienes en su momento también fueron artífices y que no están precisamente ahora narrando la historia de lo que pasó. Esos héroes que muchos fueron anónimos incluso. Y por qué no decirle también a lo que hoy en día algunos sectores han visto de forma, no sé si es el término propicio, menospreciativo o de menosprecio, el término de lo que sucedió en 1992. Lo que pasa es que seguramente hay que vivir esa época en términos, tendría que haberse vivido para que de alguna manera se le diera la importancia, ¿no? Mira, hay dos ópticas. ¿Sí? La óptica de los que no la vivieron, que estas personas tienen la ventaja de estar hablando en el 2021, no en 1991, sí. 1900. Tienen la ventaja del tiempo y el espacio. Entonces las cosas las ven diferentes, claro, a este momento, pero sin diferente al 91 y al 81, que fueron las sin épocas, las condiciones y sin la situación que se vivió del 80 al 92. Indiscutiblemente que las visiones en ese sentido son totalmente diferentes. Sin embargo, la historia, las estadísticas, los hechos, 29 años han sido suficientes para que corriera suficiente agua debajo del puente. Y esa agua debajo del puente nos puede decir que hemos vivido, fíjate bien lo que voy a decir, hemos vivido 29 años de paz. Pero... relativa, diría yo, ¿no? No, te lo voy a poner porque... ¿Sí? Yo creo que es el momento de poniendo las piezas en su punto. Estamos hablando de paz en función del conflicto. Ok, magnífico, sí. Primero, entonces, la paz no es la ausencia del conflicto. La paz es la manera en que tú administras el conflicto por métodos democráticos, que era completamente diferente a este momento. Entonces podemos ir diciendo que el agua que corrió debajo del puente
nos da testigos del fortalecimiento progresivo de la democracia en El Salvador. Nuestro sistema democrático fue relanzado por completo. Hubo una alternancia en el poder, aún durante el conflicto del presidente Napoleón Duarte, 1. Arena con Cristiani, 2. El FMLN, que era parte de ese conflicto y se reconvirtió en partido político, accedió al poder en 2 oportunidades, pero ya no por la vía de las armas, sino que por la vía democrática. Y posteriormente, podemos ver la llegada del mismo presidente Bukele. Es producto de ese refrescamiento del sistema democrático. Pero es una democracia, amigos, que nos costó 70,000 muertos. Dije trágica, dolorosa, pero heroica a la vez. En estos 29 años, Ernesto, se ha reconocido, se ha aceptado la separación de poderes, se ha aceptado la legitimidad de los opositores. ¿Por qué estos 29 años son importantes? Porque en este momento la democracia está en un riesgo. O sea, que es otro ítem de lo que está describiendo, de lo que debería de valorarse, de lo que se hizo en el 92, a lo que estamos viviendo ahora. Ok, tengo a Roberto Cañas también, negociador y firmante de los acuerdos de paz, vía Zoom. Roberto, buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, hubiera querido saludarte personalmente y al general Vargas, pero nos ha tocado por la vía digital. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan a través de este programa de diálogo con Ernesto López, que es el más visto de la televisión a esta hora. Mucho gusto. Muchísimas gracias, te agradezco por tus palabras, Roberto, y todo eso es también producto de la asistencia de personalidades como ustedes y de todos los diferentes pensamientos de la vida política, económica y social de nuestro país que enriquecen las temáticas a esta hora de la mañana. Roberto, hay dos escenarios que contar. Antecedía el general Vargas, también frente a lo que estamos hoy por celebrar o conmemorar los 29 años de haberse firmado la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la lectura que tú tienes alrededor de este tema que para muchos es polémico desde el punto de vista de que se preguntan para qué sirvieron los acuerdos de paz si hoy el país no tiene fusiles, no tiene tiros, no tiene balas, pero sí tenemos graves problemas que están fuertemente acechando la sociedad? ¿Cuál es tu lectura alrededor de este tipo de planteamientos y otros que sin duda alguna le dan el valor real de lo que significa vivir ahora en democracia frente a lo que no se vivía antes de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, Ernesto, la primera cuestión es el tema de institucionalizar el legado de los acuerdos de paz. Es decir, las personas pasamos, hay un momento en el que el desarrollo de nuestra vida termina y las instituciones quedan. Entonces hay un esfuerzo pendiente que se debe de hacer para que la recuperación de la memoria histórica sea un hecho concreto y sostenible en el tiempo. A ver, ¿de qué estoy hablando? De la institucionalización. Así como hay un Instituto Salvadoreño del Menor y Adolescente, el ISNA, de la niñez y la adolescencia, pues también podríamos crear un Instituto Nacional o Salvadoreño de cultura de paz, de tal manera que pueda el legado que se dejó como resultado de la firma de los acuerdos de paz tener permanencia para las próximas generaciones. Sí. Entonces yo creo que un primer aspecto de la lectura 29 años después es que hay que buscar institucionalizar el significado de los acuerdos. Un segundo aspecto es que fue una reforma política muy profunda en el lado que tú la quieras ver, Ernesto, en el lado electoral, en el lado de la reforma de la Fuerza Armada, en el lado del cambio de la seguridad pública, en el lado de la creación de nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral. Hay una serie de reformas constitucionales importantes. Eso es lo que abrió paso a la democratización del país y que justamente fue uno de los acuerdos, uno de los objetivos del acuerdo de paz.
El primero, terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible, es un éxito rotundo, digamos. Si no, mirémonos en el espejo colombiano. Tanto el general Vargas como su servidor hemos ido en numerosas ocasiones a Colombia y vemos con dolor que el acuerdo de paz colombiano no dio los resultados que todos hubiéramos querido y esperábamos, sino que ir a Colombia es la continuidad de grupos alzados en armas, una pérdida de dirigentes sociales muy grande. Entonces, cuando uno compara, y las comparaciones pueden ser odiosas, pero uno tiene que señalar de que la terminación del conflicto armado, lo que en teoría de la paz se llama paz negativa, que terminen los fusiles, que terminen los tiros, eso se logró de manera impecable. Ahora lo que falta es, comparemos, porque estamos haciendo la relación de cómo era antes de la firma del acuerdo de paz y cómo es ahora. Recordemos el Tribunal Supremo Electoral vigente contra Consejo Central de Elecciones del pasado. Sí. No tiene muy buena fama. Lo que pasa es que aquí viene el otro componente, Ernesto. Mira, si no se estudia la historia, no hay un sentido de identidad, no hay un sentido de pertenencia, y lo más como repetido es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces yo propongo, para institucionalizar en este año 29, la creación de un centro de memoria histórica, especialmente dirigido a los jóvenes, porque ellos tienen que entender de que la realidad democrática que estamos viviendo, con todas sus imperfecciones, la Policía Nacional Civil con todas sus dificultades, el Tribunal Supremo Electoral con todas sus falencias, es infinitamente mejor que el Consejo Central de Elecciones y es infinitamente mejor que los llamados. Vamos a ver, general Vargas, lo cierto es que para poder conmemorar tenemos que estar conscientes, todas las instituciones del Estado, en primer lugar, y aquellos sectores de la sociedad civil, como el reciente pronunciamiento que este día martes, por cierto, aparece publicado y en la que lo firman muchas personalidades de nuestro país, en la que exhortan precisamente a valorar, a respetar esa verdad y ese compromiso con la memoria histórica de la cual hablabas tú, Roberto. Los acuerdos de paz no fueron inútiles ni fueron una farsa, como en algún momento se dejó entrever, específicamente en palabras del presidente de la República, que en alusión y en participación en un evento en el sector del Mozote, hizo con relación a esta situación. Bueno, yo quisiera continuar con el hilo conductor que tenía, pero has tocado el punto precisamente. Yo dije antes de terminar mi primera intervención que los logros que hicimos el 92 se encuentran en un enorme riesgo de retroceso a la democracia. Y aquí hay un punto que tú lo has tocado. Hay una cantidad de historiadores, de personalidades, creo que son más de 80 personas las que firman ese asunto. Eso es debido a las actitudes y decisiones manifiestamente autoritarias del presidente de la República. Esto viene corriendo desde el 9 de febrero, no viene desde ahora. Adicionalmente se profundiza la difícil situación por lo que podemos llamar todos los indicios de corrupción existente y la parte de autoritaria en las acciones que se dan. ¿Por qué planteamos esto? Porque esos fueron los elementos que nos llevaron a tener un conflicto armado antes de. Y eso fue lo que se trató de cambiar en el año de 1992. Si nosotros limpiamos estos elementos de autoritarismo, de militarismo, de fraude, de corrupción, etcétera, y que fueron las causas y orígenes del conflicto, y estamos en una regresión hacia ese punto, estamos regresando al pasado reciente. Es más, cuando tú hablas de
que el presidente, el cual lamento, me entristece, porque es vergonzoso, es impactante, es preocupante que se llame farsa a lo que realmente se hizo en ese tiempo. Es una página de la historia, la aceptemos o no la aceptemos, andemos en triciclo, andemos con pañales o no hayamos nacido, es una página de la historia que está escrita. Es un ataque, hablar de una farsa es un ataque a la democracia. Y este ataque a la democracia es mediante el uso abusivo y palabrerío venenoso que se hace permanentemente de la separación de poderes, te dije. Yo le hice la pregunta bajo ese énfasis de lo que está planteando general a un funcionario de gobierno, alto funcionario, y me respondió que si bien es cierto, los acuerdos de paz callaron fusiles, callaron las armas, pero los partidos políticos se enquistaron 30 años después y siguen siendo los mismos. Ok. Esa es una falacia. Repito, tuvimos elecciones democráticas y tuvimos alternancia en el gobierno, sí o no. Ahí están los hechos. Duarte, del 84 al 89. Arena, que pasa un periodo. El FMLN, que pasa otro periodo. Y hoy, que está Nuevas Ideas con el presidente Bukele. ¿Hay alternancia en el poder? ¿Es objetivo estos 4 elementos, sí o no? Que se enquistaron los mismos de siempre, pero ¿cuáles mismos de siempre? No, que en Nuevas Ideas está toda la resaca de los mismos de siempre, de los otros partidos, y se han pasado para acá, esa es otra cosa. Pero que definitivamente, fíjate bien, que nos vengan a decir el sistema de partidos políticos, Ernesto, es un fiel de la balanza en una democracia en cualquier país. Sin sistema de partidos políticos vas a caer en el unipartidismo, vas a caer en lo Venezuela, vas a caer en lo Nicaragua, vas a caer en lo Bolivia, vas a caer en lo Ecuador, porque no hay competencia política, no hay separación de poderes, no hay respeto al sistema de partidos políticos. Hoy que hay muchos políticos, ojo, que han dañado el sistema de partidos políticos con sus conductas, no han sido los partidos políticos. Aquí hay que atacar la corrupción de ayer, la corrupción de hoy y la corrupción de mañana. Pero aquí se habla, juzguen a sus corruptos, pero menos a mis corruptos. No, esto no es así. Yo honestamente quiero decirte, recuerden que la gota quiebra una piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y en menos de años y más meses, nos están destruyendo lo que construimos en 1992. Yo fui protagonista, 28 meses, 3 días negociando, y perdona que tome nada más un segundo más, decirte, quiero saludar a Chafí Handal, que ya se nos fue, al doctor Abelardo Torres, que se nos fue, y a todos los miembros de la comisión, especialmente a la que era la comandancia del FMLN y al presidente Alfredo Cristiani, que hicieron el liderazgo y con todos los sacrificios hicieron posible que tuviéramos una paz, tuviéramos un periodo de paz. ¿Que cuál paz? Repito, la paz no es la ausencia del conflicto, la paz es cómo administramos el conflicto con medios democráticos y no con autoritarismo y con amenazas. Bajo ese mismo énfasis y bajo ese mismo planteamiento de mi pregunta, ¿cuál es tu lectura? Porque sobre esa base se puede hablar de la construcción de un escenario diferente al que podríamos tener todos bajo la visión de conmemorar, celebrar o lo que tú quieras llamarle, destacar lo que han sido los acuerdos de paz. Y hacía reflexión del pronunciamiento que hacían personalidades en este comunicado, en la que cuestionan precisamente esta postura que asumió el presidente en diciembre del año pasado, precisamente en el sector del Mozote,
donde calificó de una farsa precisamente los acuerdos de paz. ¿Coincide con el general Vargas bajo esa mirada de sostener de que este tipo de expresiones son de alguna manera vinculantes a otro tipo de estados creados hoy en día y que vienen dándole forma a la figura autoritaria? A ver, hay una cosa que es central de las enseñanzas del proceso de acuerdos o de negociación que terminó con los acuerdos de paz, y creo yo que no se está aquilatando en sus justos términos. De acuerdo. Lo que demuestra el acuerdo de paz es que hay soluciones alternas a los conflictos, llámese diálogo, negociación, llámese mediación, arbitraje. Eso deberíamos de insistir incluso en el cambio curricular que debe hacer en el sistema educativo. Se debe crear esa forma de entender que la costumbre para resolver el conflicto es a través de dialogar, negociar, buscar soluciones políticas. Es una cuestión que debemos de insistir. ¿Qué, digamos, diametralmente oposición había de el general Vargas con su servidor cuando nos sentamos la primera vez allá en México o después en Costa Rica y en las reuniones posteriores de Caracas y todas las demás que se dieron? Y logramos, a pesar de que veníamos de un conflicto armado que en su última etapa había tenido 12 años, porque las personas creen que el conflicto armado comenzó en 1980, el conflicto armado comenzó en 1970, cuando surge la lucha armada en el país. Pero vaya, repito, un elemento de una idea fuerza fundamental. Pero mira, Roberto. A ver, sí. La pregunta es si los logros y la democracia están en riesgo por las actitudes que tenemos en el momento actual. El llamar farsa a una página de la historia de El Salvador pone en riesgo, porque el desconocimiento de la historia nos condena a repetirla. ¿Es correcto o no es correcto? Porque la realidad es que el problema que tenemos, ahorita podemos seguir conmemorando, podemos seguir hablando, pero si nos quedamos sin democracia y la perdemos realmente porque el momento actual está en riesgo, no sé, eso me gustaría conocer tu opinión. De hecho, fue el énfasis de mi pregunta. Sí, definitivamente hay que construir la democracia y hay que hacer esfuerzos porque este proceso de perfeccionamiento de las instituciones de la democracia vaya avanzando. Y en esto el rol de la sociedad civil tiene un papel de primer orden, porque no podemos quedar expectantes los salvadoreños ante lo que está sucediendo. Voy a poner como ejemplos paralelos históricos. El holocausto judío, o los impactos de la Guerra Civil Española en los años 30 del siglo pasado. Es decir, son hechos históricos que tienen mucho más de 29 años de haberse dado. Son recordados todos los años en Alemania, en Israel y en España, la conmemoración de estos hechos históricos que marcaron un cambio fundamental. Entonces yo diría de que debemos de buscar la manera de entendernos y buscar consensos básicos de país. Pero Roberto, la realidad. Sí, Roberto, yo te consulto, mira, el método exitoso hace 29 años fue el camino de la racionalidad, fue el camino del diálogo, fue el camino de la tolerancia, fue una gesta de los salvadoreños. Pero ahorita, diálogo con sordos, diálogo con personas que hacen la ley del más fuerte, la intolerancia, la amenaza, el insulto. Estamos perdiendo. Seguir hablando en un término de que el diálogo, que la negociación, que tal cosa, pero si no lo quieren. Ahí tenés al ministro de Hacienda en su discurso de hace 48 horas, burlándose de la ley, de la Constitución, de la separación de poderes. Ese es el riesgo que tenemos. Y mi análisis es, si perdemos la visión de la historia, vamos a regresar a ese doloroso y trágico momento que vivimos hace poco. Roberto. Exactamente. A ver, yo te contesto.
Mauricio, Ernesto Vargas. Mira, hay que verlo de la siguiente manera. No podemos dejar de entender de que hay que rendirnos ante la realidad. Nosotros podemos llegar a tener visiones distintas, pero el gran que aplana todo es la realidad. La realidad hace más de 30 años, cuando empezamos este proceso negociador en México, primero en 89, ya después en 90 en Ginebra, fue que ambas partes consideramos que la guerra ya no debería de continuar, sino que había que buscar una solución política negociada. Entonces, entre más tiempo nos tardemos en llegar a entender que la búsqueda de la paz social, la búsqueda de acuerdos, es el camino por... O sea, y a Ernesto Vargas no le puede asustar cómo estábamos nosotros, él y yo, antes de podernos sentar en la negociación. Era bastante más confrontativa la situación en la que llegamos a sentarnos y sin embargo platicamos y sin embargo llegamos a acuerdos. O sea, lo que puede suceder en esta circunstancia es que si se va alargando esta falta de comprensión de que el camino de la búsqueda de la paz social es llegar a acuerdos básicos de país en función de los intereses nacionales, no de los intereses de un determinado sector, sino de los intereses del país, lo que va a suceder es que vamos a agravar la situación. Entonces, parecería ser también que es una realidad salvadoreña que debemos de llevar a la agudización mayor de las circunstancias o conflictos para intervenir y entonces buscarle una solución. Yo estoy claro y quiero dejar una posición. Yo estoy claro que hay nuevos problemas como los ocasionados de la inseguridad, la violencia cotidiana que padece el país. Todavía más, hay que resolver graves problemas de ayer y de ahora. Que los salvadoreños tengan más y mejores oportunidades de educación, salud, empleo, alcanzar mejores niveles de progreso y desarrollo. Pero eso lo debemos de resolver como país, como ciudadanos y como salvadoreños. Pero ahorita yo estoy hablando de esos acuerdos. ¿Por qué? ¿Y por qué esa regresión de este momento, que es del gobierno, que es del señor Bukele, que nos tienen problemados en esta situación? Porque yo estando en la asamblea, yo no puedo estar hablando con sordos, con el que es de la ley del más fuerte, con aquel que lo que no gana lo enreda, con aquel de que todo es o todo o nada. Es imposible. Es totalmente imposible. O puede ser también una expresión de sentimiento de frustración de los partidos históricos actuales al saber que han perdido todo ese grado de credibilidad en la población general. No, es que los partidos... Las encuestas electorales dan por sentado una opinión, siendo una fotografía de momento, donde muestran su insatisfacción por eso precisamente por la forma en que los partidos políticos tradicionales han venido gobernando el país. Por eso hay que recordar la historia, de dónde venimos y a dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo no estoy diciendo de que no han habido errores. El sistema de partidos políticos ha actuado en función de un proceso democrático y de aires frescos en las nuevas instituciones. Fueron casi 9 razones, nuevos temas de relevancia. Nuevo rol de la Fuerza Armada, desmovilización del FMLN, cambios en el sistema judicial, supresión de los cuerpos de seguridad pública, nuevos cuerpos de seguridad, cambio en el sistema electoral, reforma a la Constitución de la República. Señores, tampoco confundamos lo que es un acuerdo con la implementación de la paz. El acuerdo no se da en automático. Pero podría ser un factor que provoca pensar de que entonces qué tipo de país construimos después de la firma de los acuerdos de paz general. Por ejemplo, una imposición monetaria que a juicio de muchos sectores y aquellos más vulnerables le golpea fuertemente el bolsillo. ¿Sí? 1. 2,
un proceso de ajuste estructural económico que llevó a la privatización de los sistemas básicos, como el tema de las pensiones, que es una bomba de tiempo hoy en día. ¿No será este escenario que también cuaja en algún momento para pensar, bueno, qué me motiva a mí celebrar este 16 de enero tras la firma de los acuerdos de paz? Dejo ese planteamiento, le doy la palabra para cuando regresemos, general, y también a Roberto para que hagamos un análisis sobre esa base y luego planteemos los desafíos entonces que faltan 29 años después para poder de alguna manera darle otro tono o otra versión a lo que es la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa y no me cambie, 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos, por estar participando. Nos encanta que ustedes participen. Envíenos sus comentarios y sus preguntas. Recuerden, con el canon del respeto, vamos a utilizarlo para que ustedes puedan también participar de nuestro análisis de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con dos firmantes de los acuerdos de paz, el general Mauricio Ernesto Vargas y también Roberto Cañas. Y estamos haciendo una evaluación de la importancia que ha tenido precisamente la firma de los acuerdos de paz que se generó en el año de 1992 y un poco haciendo un examen de la actitud de ciertos sectores o de una sociedad que en su momento pues no le da la importancia debida y tomando como punto de referencia lo que el Ejecutivo piensa alrededor de todo esto. El presidente de la República decía en una de las intervenciones hechas allá en el caserío El Mozote en Morazán, sí, los Mancillo porque fueron una farsa, una negociación, dice, que trajo beneficio, una negociación entre dos cúpulas, o qué beneficio le trajo a los acuerdos de paz a los salvadoreños, hacía énfasis en aquel entonces. Pero bueno, general Vargas, le dejé planteado a ambos, a Roberto y a usted, un planteamiento, valga la redundancia, donde, bueno, ¿qué tipo de entonces de país se construyó después de los acuerdos de paz? Ok. ¿Verdad? Si lo que nos vino fue un ajuste estructural, ¿sí? Un ajuste estructural que a estas alturas del partido sigue golpeando fuertemente a la mayoría de los salvadoreños. Yo les citaba el ejemplo. Sí, la dolarización y las pensiones. Trayendo como expresión lo que algunos sectores expresan. No es una actitud personal de este servidor. El tema de la dolarización, la imposición de un sistema monetario, ¿verdad? Irracional a la hora de aplicarlo. Un modelo de ajuste estructural donde del dominio estatal pasa a lo privado. Puse el ejemplo de la telefonía, el tema de las pensiones, que es una bomba de tiempo hoy en día. Vaya, pero tú me decís... Entonces, es el país que tenemos, somos un país donde exportamos salvadoreños. Aquí exportamos 7 salvadoreños de cada 10. De cada 10 salvadoreños, 7 los exportamos. Ese es el modelo que nos dejó y ese es el motivo. Planteo un poco colocándome en ese plan. No, miren, yo creo que hay que resolver todavía graves problemas de ayer y de ahora. De eso estoy clarísimo. Okay, a eso quería llegar. Pero eso estoy claro, pero ¿qué construimos? Yo pregunto. Primero ¿sabemos dónde estábamos y cómo estábamos? ¿O solo estamos idealizando el ahora? ¿Teníamos la oportunidad de una alternancia en la presidencia de la República? ¿Sí o no? ¿Había fraude electoral? ¿Sí o no? Hoy, ¿es distinto al ayer? ¿Sí o no? ¿El señor Bukele es presidente producto de esas reformas que se dieron en el sistema político? Roberto, tienes el micrófono abierto si quieres intervenir también. Sí, quisiera intervenir. Mira, yo creo que hay una traspolación aquí que no le veo mucha lógica.
Una cosa es lo que dio de sí el acuerdo de paz y otra fueron las medidas de política económica que diversos gobiernos tomaron después. Yo no le veo relación porque... Sí, pero si los acuerdos de paz me sirvieron para que eso se diera, No. cualquiera No. tiene, No. razón para preguntarse, bueno, ¿y de qué No, entonces sirvieron? o sea, ahí es donde hay un problema Ok. de extrapolación que no aplica, porque De acuerdo. una cosa es que lográramos terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible. Otra cuestión importante, que iniciamos la democratización del país, cambiando el Consejo Central de Elecciones, haciendo elecciones más limpias, más libres, tratando de que la división de poderes sea efectiva al cambiar el periodo de tiempo de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cambiar la seguridad pública. Roberto, Es decir, Roberto. el hecho de que los gobiernos que llegaron después tomaran medidas, no le veo el vínculo con el acuerdo de paz. Esas fueron decisiones de esos gobiernos. Estoy Sí. totalmente de acuerdo contigo y lo resumo de la siguiente manera al pueblo. Miren, señores, los acuerdos de paz fueron una reforma al sistema político salvadoreño. No fue una reforma económica y social, ni fue un programa económico de gobierno. Fue una reforma al sistema político que le diera aire fresco a la democracia y que mediante los procesos democráticos tuviéramos un crecimiento económico y social. Que hay deudas, sí hay deudas, pero perdón, tú tenías la palabra, Roberto. No, pero... Sí, vaya, pongamos el caso del Foro para la Concertación Económica y Social, que fue concebido como una instancia de continuidad de esta forma de resolver los conflictos, es decir, se reunía el gobierno con los sectores empresariales, los sectores Pero no laborales. funcionó, Roberto. Sí, pero ¿quiénes fueron los que no dejaron que funcionara? Es decir, sí, no funcionó, eso estamos claros, pero el hecho es de que eso no invalida De acuerdo, invalida de acuerdo. la De capacidad hecho, también no estoy que- asumiendo yo esa postura de No, que no sirven. No, pero- al no, contrario. también, pero yo- estoy preguntando lo que, asumiendo el papel del ausente, que en algún momento no deja de esgrimir ese tipo de aseveraciones. Sí, general. que no es tan ausente porque pasó diciendo de que era una farsa. Y esa expresión es vergonzoso, es impactante, es preocupante y es una visión enfermiza. Y que pleitos que no ganan lo enredan. Tú planteaste tres cosas. Pensiones. Ok. Yo no digo que es lo mejor. Se trató de hacer. Sin embargo, el presidente vetó la reforma del incremento de la pensión mínima. Que estamos tratando de remendar en el camino un problema, que hay una comisión permanente que va a sacar una reforma integral. Tú hablaste de la dolarización. Pero sí hizo bajo un enredo político según los funcionarios de gobierno. Y al no, final, por eso, pero es que esto al final no, mira, los mayordomos... fue legitimada incluso, entiendo, por la sala bajo la resolución última, ¿no? No, Fue la de los no, veteranos, ¿verdad? Sí. Ok. Es más, te quiero decir algo. Te hablo de las pensiones y cómo estaban en ese momento, si estaban reventadas. Ya, es más, se hizo un remiendo, mal hecho, regular, como tú querrás. Pero si no se hubiera hecho, hubiéramos tenido una convulsión social porque no había cómo pagar esas pensiones porque el dinero ya no estaba. Punto. Si se lo robaron, lo malgastaron. Ernesto, Sí. yo creo que irnos a hablar de cómo se hizo el tema de las pensiones o el tema de la dolarización es sacarnos completamente del sentido de lo que estamos conversando, porque no Pero tiene nada que ver. el general Vargas te está diciendo que no. O sea, sí hay que... Es que mira, Roberto, la pregunta es... O sea, me está dando la razón a mí. La pregunta que están diciendo, le están mandando a la gente es que todo eso es producto de los acuerdos de paz. Y yo le estoy diciendo que no es cierto, que eso estaba. Yo no estoy diciendo que ese es producto, no. Que posterior a la firma de los acuerdos de paz, donde qué bien se callaron los fusiles, ya no siguieron engrosándose las listas de muertos, vino un país nuevo. Se supone que la firma de los acuerdos sirvió para crear un nuevo país. Pero no lo crearon, los acuerdos. Foro de concertación económico, o sea, que fue un fracaso. Sí. Y dejó libre albedrío,
a este país Pero, donde lo que se vino fue un modelo de ajuste estructural económico que desmontó el aparato agrícola, que por eso es que ahora somos más dependientes de afuera que de dentro. Pero eso no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero eso es lo que como que enreda y lleva a una visión que no es correcta, que no es exacta. Miremoslo de la siguiente manera. Pero el problema no es si es correcta o no correcta, es que eso es lo que le han vendido a la gente. Es más, hay que aclararle de que bueno, entonces hay que aclararles que eso no es cierto, porque claro, realmente hablar de la dolarización, yo personalmente creo que la dolarización fue una buena medida y que no se implementó integralmente. Lo único que tenemos ahorita de ventaja para hacerlo en castellano es que nuestra devaluación de la moneda es mínima. Si estuviéramos en los colones, señores, deberíamos de estar confesados porque definitivamente estaríamos todavía peor de lo que estamos. ¿Por qué Guatemala? Porque los otros países tienen sus propias monedas y no lo tienen. Porque tenemos... no nos perdamos. Tú eres economista, Roberto. No derivemos esta entrevista en una discusión de si fue bueno o malo la dolarización, si fue buena o mala. Podemos hacer otro programa con un análisis así muy bueno, sí, por cierto. Sí, sobre eso. Volvamos a lo que nos ha convocado, la trascendencia del acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene una enorme trascendencia porque da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia. Es como que usted, Ernesto, perdiera todos los álbumes de fotografías de su familia de mi infancia, de toda la vida. Sí. ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos quiénes eran sus abuelos? ¿Cómo eran ustedes cuando se casaron? ¿Cómo fue la historia? Pues eso es lo que estamos discutiendo ahora, el sentido de la historia. Y el sentido de la historia es comprender que el estudio, el entendimiento del pasado nos permite comprender el presente, pero el pasado que generó el conflicto y el pasado que generó que llegáramos a un acuerdo de paz, el pasado, los 30 años o 40 después de la firma del acuerdo, eso no le veo yo lógica, porque no se puede aducir como que es muy alargado, muy estirado, muy traído de los cabellos, que el acuerdo de paz hizo una cosa y los que gobernaron el país hicieron otra que no tiene nada que ver con el acuerdo. Volvamos a los objetivos de Ginebra. ¿Se logró terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible? Sí, impecable. 2, ¿se logró la democratización del país? Sí. ¿Es perfecta? No, pero tenemos un Tribunal Supremo Electoral que es 1000 veces mejor que el Consejo Central de Elecciones. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que no depende de los cambios de gobierno a nivel del Ejecutivo porque son 9 años de elección para los que trabajan. Tenemos una policía que es infinitamente diferente a los cuerpos de seguridad anteriores. Tenemos una Fuerza Armada que tiene misiones muy claras definidas en el acuerdo. Entonces, yo creo que el problema es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos tratando de identificar por qué es trascendente, por qué tiene sentido conmemorar los acuerdos. Estamos hablando de por qué es importante que los jóvenes lo entiendan en su momento, porque hay que juzgar a los hombres y las instituciones en el momento de la historia, pero hacer... Tú acabas de tocar un punto que me gustaría contraponerlo contigo. La Fuerza Armada se reconvirtió, dejó a un lado el papel político de antaño, convirtiéndose en un pilar fundamental institucional de la democracia. ¿Se está revirtiendo eso, sí o no? Fue al cumplimiento del mandato constitucional, de las misiones de la Constitución. Lo que pasa es que si el problema no es teórico, el problema es la realidad, nos está demostrando Roberto, que eso se está revirtiendo, sí o no. Te ha hecho 3 preguntas directas el general Vargas y no se la ha respondido, Roberto. Porque te ha hecho 3, te hizo 2 anteriores. Lo que tú planteas, todo lo que estamos viviendo es fruto de la paz.
Ahí se sentaron las nuevas bases de las instituciones salvadoreñas en democracia. Pero desde mi punto de vista, se está revirtiendo y la democracia que se construyó con los elementos que tú hablas de Ginebra, están yéndose para atrás. Y ese es el problema que la gente debe de conocer ahora, que la paz le dio esos beneficios y que esos beneficios se están perdiendo ahora por el autoritarismo, por el vergonzoso, impactante y preocupante comportamiento del presidente hacia esos logros en ese momento. Pues sí, entonces el tema es cómo le damos rumbo al país, cómo lo sacamos adelante en el entendimiento de que es imposible pensar que vamos a sacar adelante a El Salvador, en primer lugar, si no nos ponemos a discutir los problemas estructurales del país. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del desempleo, de la reactivación económica? ¿Cómo vamos a enfrentar el cambio climático? Cada vez que hay un fenómeno natural, aquí hay una gran cantidad de destrucción y muertos. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la pobreza? La mitad de la población vive en pobreza. Pero es decir, cuando vamos a esa confrontación que es estéril, porque esa confrontación no resuelve los problemas del país, el llamado es a algo que tú, Ernesto y yo estamos convencidos que el diálogo y la negociación es el mecanismo para buscar... Sí, pero solo termino. Mira, las razones de la violencia del 92 para atrás fueron la intolerancia, el autoritarismo, la agresividad, la marginación política, pandillas y narcotráfico, falta de políticas integrales, educación mal orientada. Mi pregunta, a mí no me interesa que conozcan la historia de lo que pasó allá. A mí lo que me interesa es que se den cuenta que los logros se los están destruyendo, porque estas causas de la violencia de ese momento están brotando a través del señor Bukele. Y si no hacemos algo, entonces estamos fritos. A ver, pero esos problemas que han mencionado no son de hoy, esos vienen de hace... Por eso estoy diciendo yo que esos fueron los que nos llevaron a la violencia, a 70,000 muertos, a 12 años de conflicto. Y ahora lo siguen usando de una manera tan particular que definitivamente es espantoso. A ver, por eso, Roberto. Entonces, lo que tenemos que ver, Ernesto, o los dos Ernestos, es lo siguiente, a ver, no es posible que pueda El Salvador salir adelante si no conocemos la historia, porque vamos a volver a cometer los mismos errores. Eso estamos diciendo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, si no enfrentamos esta realidad, mientras más le demos largas, mientras más estemos en una confrontación estéril, mientras más nos centremos en debate, en resolver los problemas del país, lo que va a suceder es que vamos a llegar a una circunstancia en que en eso somos excelentes los salvadoreños. Pero ¿culpa de quién? ¿Culpa de quién? ¿De nosotros o del gobierno? Buscar culpables no ayuda. Lo que hay si es que no es de culpables, es de realidades. Estos señores están haciendo la ley del más fuerte y respetan la Corte Suprema y respetan la Asamblea y respetan la empresa. Y entonces, ¿culpa de quién? Aquí hay que actuar en este momento. Confieso que me quedé, pero tenemos todavía de aquí al 16 para hacer un buen debate con tiempo prudencial y con la participación también de otros dos actores para hacerlo de una manera más amplia. Me comprometo a hacerlo porque nos quedan sobre la mesa muchas aristas que no quiero dejar ese sabor, a lo mejor a oposición o al menosprecio que podrían tener el tema de los acuerdos de paz. Creo que los acuerdos de paz tienen un significado tan importante para este país porque crearon un antes y un después de nación. Lo que hay que ver es que el tema de discusión, y que así lo asimiló General Vargas, es que ¿por qué menospreciar el tema? Yo creo que no es un menosprecio. Lo que sucede es que 29 años después, quizás muchos se preguntan, bueno, ¿para qué nos sirvieron? ¿Para construir qué tipo de país? Lo voy a dejar ahí para no entrar más en la polémica. Gracias por haberme acompañado, General Vargas. Gracias, Roberto. Me comprometo a traerlos y hacer un programa más amplio con Gracias, Roberto. Más adelante, porque voy a hablar precisamente de un aspecto relevante que tiene que ver con 29 años después, el tema de la juventud. ¿Qué futuro tiene la juventud? Veámoslo desde el punto de vista de la política pública. Vamos a hablar precisamente con el responsable de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno, Carlos Marroquín. Vamos a hablar precisamente de ese aspecto elemental
como parte de la segunda parte de este programa. Quédese con nosotros, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa, hilvanando precisamente la parte medular con el cual iniciamos el programa, que tiene que ver precisamente con la firma de los acuerdos de paz 29 años después, bajo la mirada de algunos sectores que lo ven con escepticismo, como lo estábamos tratando, mientras otros sectores que en algún momento destacan que merece ser de alguna manera valorado por todos aquellos aspectos que fueron tratados y que permitieron no solo el fin del conflicto armado, sino la construcción de un nuevo tejido institucional del país, que para unos es bien ponderado, mientras que para otros a lo mejor no lo sea. Pero en medio de todo esto está también un factor que tiene que ver muy importante, y es el futuro 29 años después, específicamente cuando se trata de ver políticas públicas para la nueva generación de jóvenes. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios Carlos Marroquín, en representación del Ejecutivo. Él es responsable de la unidad de construcción del tejido social, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carlitos, bienvenido, gracias por acompañarme. No, gracias a ti, Ernesto. Quizás antes que nada, bueno, darle gracias a Dios por tu vida y que estuviste en algún momento un poco complicado por el tema del COVID. Hay muchas familias que han estado así, pero gracias a Dios, porque sé que en medio de todo Dios tiene propósitos con tu vida y por eso te tiene acá. Amén. Qué bueno, gracias, te agradezco mucho tus palabras y también se las trasladamos a todos aquellos que a lo mejor están pasando por esos momentos muy difíciles que sin duda alguna representa esta pandemia del COVID-19. Carlitos, teníamos con los antecesores, la primera parte del programa, que el tema de recordar, de conmemorar y valorar los acuerdos, la firma de los acuerdos de paz desde el punto de vista de los jóvenes. Tú eres un joven, por ejemplo. Cuéntame un poco tu experiencia bajo esa mirada, ¿no? Para poder comprender, digamos, ese ítem que en algún momento se puso sobre la mesa en la primera parte del programa. Bueno, creo que no fue firma de acuerdos de paz. Lo único que hicieron fue dos partidos políticos entrar a una negociación para repartirse el país. Creo que esa es la concepción, no solo mía, sino de muchísimos jóvenes de la sociedad salvadoreña, porque al menos los que vivimos en comunidades nunca hemos tenido paz. La paz ha sido solo una simbología que utilizan personajes como uno de los que acaba de estar acá, pero que toda la vida nos hicieron vivir guerra. O sea, desde que yo tengo concepción, nuestras comunidades han estado militarizadas. Hemos tenido una policía represiva. La brecha entre los menos favorecidos con los más poderosos de este país se acrecentó muchísimo más. Entonces, ¿cuál era la lucha? ¿Cuál era la pelea? Al final ves que solo se reunieron para afirmar que ya no iban a haber armas. Lo único que hicieron fue esconder las armas y comenzaron a usar otras armas políticas, y ya no en contra de ellos, sino que en contra del pueblo y de los menos favorecidos. Te lo digo como una opinión que no solo la doy yo, pues, sino que te la puede decir cualquier joven de nuestra sociedad, cualquier joven de nuestras comunidades, que la paz ha sido una simbología un poco vana, vaga, que han utilizado estos políticos para vendernos, como dicen algunos comentaristas deportivos, para vendernos humo, porque es lo único que nos han vendido. O sea, nunca hemos tenido paz. La paz no ha sido real. Creo que es lo que hoy se está construyendo, cuando tratas de poner de verdad las instituciones del Estado, cuando intentas de verdad generarle a la gente, al pueblo, democracia, al pueblo seguridad, al pueblo salud, al pueblo educación. Eso creo que es paz, pero no eso que ellos firmaron. Lo que ellos firmaron solo fue un show político de una negociación que ya tenían los comandantes guerrilleros y militares para dividirse el país. Y si no, date cuenta, el pueblo sufre, sigue sufriendo, ha sufrido durante décadas y ellos se hicieron más ricos. Entonces, ¿cuál paz? Fíjate que un poco para entrar en consonancia con lo que expresaban tus antecesores,
Roberto Cañas, que fue firmante de los acuerdos de paz, decía que es importante que la juventud de ahora tenga a bien conocer a través de un espacio como por ejemplo la creación de un instituto de la cultura de paz o un centro especial, decía, de memoria histórica, conocer para resaltar los momentos que de alguna manera se vivieron en el país y que si no hubiesen sido por los acuerdos de paz, estos no hubiesen tenido desde luego el fin de callar a los fusiles, por ejemplo. Fíjate que yo en eso lo que pienso es que, si bien es cierto, es parte de nuestra historia, porque es un acontecimiento que sucedió, lo único para lo que nos puede servir es para la generación nueva que somos nosotros, no ser como ellos. Creo que es el único reflejo. Ves atrás, ves primero un levantamiento histórico de campesinos, de indígenas en 1932, sí. Una lucha que inicia desde ese momento por generar que ya no existiera una brecha, de generar igualdad, derechos que nunca han existido. 29 años hay una sociedad diferente, pensante, que reclama lo que eso no se hizo después de los acuerdos de paz, sin dejar de lado la importancia que estos tienen entonces. Totalmente, si no, nuestra sociedad no sufriera tanta exclusión. Nosotros los jóvenes no seríamos tan estigmatizados por tener un tatuaje artístico o por usar short o andar el cabello largo. O sea, la estigmatización sigue siendo un factor muy común en las comunidades y para las comunidades. La exclusión sigue siendo un factor común en las zonas que son vulnerables. Entonces, creo que si de memoria histórica se trata, el único reflejo que esos acontecimientos pueden darnos a nosotros 29 años después es no ser como todos esos que se fueron a sentar ahí a firmar la paz, Carlos, en teoría. Bueno, a veces te digo, Carlitos, no por el menosprecio, sino por el aprecio que te tengo. Sé que eres una persona que tú vienes precisamente de comunidades, de estar cerca de ese ámbito de juventud. Y te pregunto, ¿pueden los jóvenes ser motivados a celebrar, a conmemorar la firma de los acuerdos de paz? Yo creo que no. Ni por el nivel educativo. Y te lo digo porque eso es en algún momento, digamos, como el verso que cenó de manera constante cuando lo planteaba Roberto, ¿verdad? Hay una generación, lo pudimos ver en las elecciones anteriores, hay una generación ya nueva, distinta, que se descantó de los partidos tradicionales y forman nuevas ideas. Porque en realidad, o sea, ¿qué fue el conflicto armado? Era una izquierda política luchando contra una derecha política con armas. Luego se firmaron los acuerdos de paz y solo se quedaron luchando ya sin armas, pero negociando bajo la mesa y entregándose y repartiéndose lo que al pueblo le correspondía. Entonces, hay una generación entera que enfrentó la realidad y dijo, no, esto ya no puede seguir así. O sea, lo tradicional nos está golpeando. Entonces, somos una generación que no vamos a celebrar esos actos que solo sirvieron para que la corrupción se incrementara más, para que los gobiernos se repartieran todo para que hicieran del país su finca. Entonces, no creo que haya algo que celebrar. Te agradezco mucho que me dieras tu punto de vista con eso, pero ahora entremos de lleno también a conocer parte de una política pública que a la larga pensar lo que debió haber sido desde el nacimiento de los acuerdos de paz, para que los jóvenes de hoy en día, de alguna manera, no tuviesen frustrado su sueño de ser lo que en algún momento, 29 años atrás, soñaron. Yo lo decía y lo planteaba no con el énfasis del menosprecio, porque yo no creo que deben de ser menospreciados, tienen su valor, pero en el país 7 de cada 10 salvadoreños son expulsados. Van para Estados Unidos buscando un sueño americano. ¿Por qué? Porque el tejido que se creó en nuestro país en los últimos años no ha permitido precisamente que se generen condiciones de vida como tal. Voy a hablar de esto porque entiendo que el plan control territorial, esas estrategias de desarrollo
en las comunidades, y esas iniciativas de combate a los prejuicios contra jóvenes son partes elementales de tu trabajo. ¿Qué se está haciendo alrededor de todo eso? Vamos a hablar también de la estrategia de cubos, por ejemplo, que he visto que recientemente se han inaugurado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía en nuestra conversación acá en la segunda parte del programa con Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, sobre el tema que tiene que ver con esas estrategias de combate de la violencia y sobre todo también a través del plan del control territorial y el plan de desarrollo estratégico para las comunidades. Recientemente fueron inauguradas algunas sedes de cubos. Cuéntanos un poquito sobre esto. Solo quería hacer una última valoración, Ok. Ernesto, al respecto del tema, para pasar ya a que hablemos de prevención de la violencia, el trabajo con jóvenes. Yo creo que uno de los errores más grandes de los partidos políticos tradicionales fue que después de esa falsa firma de los acuerdos de paz, no le dieron paso a las nuevas generaciones. Ellos se cerraron y lo único que hicieron, que es lo que discutíamos antes, era repartirse el país, los poderes del país, como si fuese cualquier finca. Y este pedazo te toca a vos, este pedazo es mío, este es mío, este es mío. Y no le dieron paso a las nuevas generaciones porque, sea como sea el mundo, te imaginas, hoy estamos viviendo una pandemia del COVID-19, o sea, bien complicado porque te imaginas si en medio de esta pandemia estuviésemos bajo el liderazgo, mandato pues de Salvador Sánchez Serén aún. Nuestro país estuviera en una crisis increíble. Entonces todo eso creo que hizo falta y bueno, lastimosamente se dividieron el país así. Pero bien, regresando a la parte ya que me corresponde hablar, el día sábado estuvimos con el presidente Nayib Bukele en el sitio del Niño en San Juan Opico. El sitio del Niño ha sido una, creo que de las zonas más vulnerables que nos hemos topado en más de año y meses que hemos estado al frente de esta dirección. Una zona que ha sufrido de desgracias como el tema de baterías récord, que el incremento del reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes a los grupos que están al margen de la ley, asaltos, hurtos. Y de hecho pasó una desgracia en julio del año pasado, cuando el ingeniero Rigoberto Orellana se disponía a pasar consulta en el seguro, era en la unidad de salud, sí. Dos sujetos le quisieron robar y aparte de robarle su teléfono celular y sus pertenencias, le dispararon. Entonces el ingeniero murió. Cuando revisamos la vida del ingeniero Rigoberto Orellana, un joven, ojo, Sí, porque estaba recién graduado, un joven. Nos dimos cuenta que Rigoberto prácticamente había convertido su hogar, su casa, en una casa comunal para atender a niños, adolescentes y jóvenes, para brindarles procesos académicos. Él les daba refuerzos académicos, les ayudaba con sus tareas. Un líder muy querido, alguien que participaba, por ejemplo, en los actos de la parroquia del lugar. Un líder nato, una persona muy querida en el lugar. Entonces, en agosto del 2019 decidimos que íbamos a construir un cubo, porque son unos espacios que creo que las familias lo están viendo en pantalla. Claro. Son unos espacios, los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que generan más que una infraestructura linda, desarrollo y organización en estas comunidades y zonas que son vulnerables. La organización es la base para que podamos transformar nuestro país en temas que tienen que ver con prevención de la violencia, con organización, por temas que son de vital importancia, como el tema del agua en este lugar, el tema de vivienda. El de la persona que hablaba. Y con el presidente tomamos la decisión de nombrar este cubo en memoria de Rigoberto Orellana, con su nombre. Entonces invitamos a su familia a que pudiera inaugurar el cubo con nosotros. Fue un acto muy emotivo, muy conmovedor. Creo que el presidente estaba muy conmovido por las palabras de la madre de Rigoberto. Bueno, yo estaba también con mi corazón hecho pedazos,
escuchando sus palabras, pero a la vez fortalecido, pues, y porque uno entiende cuando escucha a personas como la mamá de Rigoberto, que hay que seguir luchando para que más madres dejen ya esta etapa, pues, y ya no sigan llorando a hijos que se van perdiendo en el camino, que de hecho es el resultado del abandono que sufrimos después de los acuerdos de paz, porque nunca hubo una política de prevención de la violencia o de inclusión a los jóvenes, o el trabajo con la primera infancia, etcétera. Este es el primero, ya es el segundo. ¿Cuántos van de los Este es cubos? el primero en nuestra gestión de gobierno. Lastimosamente sufrimos desde que iniciamos Por la fase el tema 2. de la pandemia atrasó mucho. Aparte de la pandemia, pero también sufrimos un bloqueo por parte de la Asamblea Legislativa con la no ratificación de los 91 millones que necesitamos para seguir haciendo este tipo de intervenciones en las comunidades. Los gobiernos anteriores creo que acostumbraron a todas las comunidades, barrios, caseríos, cantones, a que con infraestructuras simples como una Casa de la Cultura, con el techo roto, sin instrumentos, de hecho, sin nada, sin un equipamiento adecuado para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes. Eso era, y esto lo ponemos y lo hacemos. Entonces, nosotros queremos que la población se acostumbre a que lo público debe ser mejor que lo privado. O sea, ¿por qué tiene que ser peor? Si al final lo que estamos haciendo es devolviéndole a la gente sus contribuciones, sus impuestos. Entonces, es el dinero de la misma gente, el dinero de la gente del sitio del niño. No es que hagamos algo sobrenatural, y creo que la gente sí lo nota como un poco extraño, porque por primera vez un gobierno se está preocupando por llevar infraestructura de primer mundo a zonas que habían sido excluidas. El bloqueo que tú hablas financiero en la Asamblea Legislativa y la pandemia ha venido a retrasar un poquito la construcción del resto de... Mucho, de hecho la intención hasta este momento, tenemos ya 25 cubos que le hemos ido a decir a las comunidades que los vamos a construir. Hemos sufrido no solo bloqueo por parte de la Asamblea Legislativa nos bloqueó los fondos, pero de forma creativa, con el apoyo de cooperación internacional como la Unión Europea, que escuchamos ese día, tuvimos como invitado al embajador Bassoul. Él dijo que la Unión Europea va a seguir comprometida apoyándonos, que el proyecto le encanta a él y a otras personas de la Unión Europea y que quieren seguir apostándole a esa parte. ¿A dónde penetras con ese tipo de proyectos como el Cubo? Que me parece que reflejan cómo es el símbolo de que el Estado está preocupado por ellos. ¿En comunidades? De hecho, en zonas donde no existe paz, justamente. Es interesante ese elemento que tú me planteas, porque también vale preguntarse, ¿están dispuestos estos grupos a enmendar situaciones en las que se mueven, que a conveniencia de subsistencia en algún momento, en algunos casos hemos visto que no los permiten? Es decir, cuando se trata de que ese semillero que para conveniencia se tenía antes, que podrían ser futuros, perdón el término, delincuentes, ahora ya no van a ser delincuentes. Son muchachos que tienen, desde luego, oportunidades como en el Cubo de llegar a prepararse, a despertar creatividad para seguir estudiando. ¿Sí? ¿Existe eso? No sé si logro explicar mi pregunta. Y lo explico de esta forma. La prevención se ve desde 3 áreas o fases. Primaria, secundaria y terciaria. La primaria es el trabajo con la primera infancia, con niños que no han tenido contacto con el exterior. Pero insisto y me pregunto, ¿los cubos son el reflejo de que el Estado está preocupado por esa comunidad? Totalmente. De hecho, si no, pues no hiciéramos ese tipo de inversiones que ascienden casi al $500,000. Lo que nosotros estamos enfocados en hacer ahorita, en este momento, pues prevención secundaria. Lastimosamente antes, cuando hablas de violencia o de este tema de la seguridad pública, seguridad ciudadana, los políticos únicamente ven la violencia bajo aquel contómetro, bajo el número de homicidios que pasan en el país, pero la violencia tiene diferentes tipos. Vaya, tú mismo me ponías el ejemplo de Rigoberto Orellana, que era un hombre que se dedicaba en el área a trabajar con niños para reforzarlos académicamente. Y alguien a lo mejor no estaba de acuerdo en eso, porque lo que le favoreciera es que estos niños no estudiaran. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, esa es una realidad que no se puede soslayar.
ni ocultar, ni tapar, ni nada. De acuerdo. Porque de verdad, es que así nos entregaron el país. Nos entregaron un país con un aproximado de, ¿qué? 100.000, 125.000 pandilleros. Entonces, no nos entregaron un país fácil, nos entregaron un país quebrado desde todos sus ángulos, con tejido social roto. Voy a hacer una pausa. ¿Qué pasó con Mexicanos? Donde se creó una polémica por la construcción de un cubo con la alcaldía y la unidad que tú representas. Hablamos de eso cuando regresemos. Perfecto. Para que aclaremos un poquito, pero sí me parece que es un punto de honor que habría que abordarlo. Es decir, sí hay disponibilidad a la hora de entrar con ellos de la comunidad, para no estigmatizar, de la comunidad, para poder permitir este tipo de lugares que le recrean y le dan oportunidades a muchos jóvenes para que no sean víctimas de la delincuencia a partir del ocio que puede haber. Y por eso yo te hablaba de la presencia del Estado en esos lugares. Parece que ahí está el punto, así, quizás un poquito sociológicamente explicado. 7:49, imágenes desde el sector del Boulevard de los Héroes para que usted tome en consideración cómo está el tráfico por esta zona, si va a desplazarse. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Antes de concluir, quiero aprovechar también invitarlos a que sintonicen Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Hoy a las 8 de la noche van a hacer un análisis sobre el verdadero papel y las proyecciones que debe de tener el Parlamento Centroamericano desde la perspectiva de Leonel Búcaro, candidato a diputado por el FMLN el Parlacen, René Mauricio Chavarría por el Partido Arena. Así es que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche por Canal 19, Julio Valdivieso en vivo por el programa, con el programa Pulso Ciudadano. No se lo pierda este martes 12 de enero. A ver, me había quedado con darte la palabra porque hablábamos precisamente sobre la importancia que tiene la construcción de un modelo de, como es el caso del cubo, en una sociedad que a lo mejor está, digamos, inmersa dentro del contexto de la violencia. Veíamos el caso de Mexicanos, que en algunas zonas los puede ver. ¿Qué pasó en Mexicano con relación al cubo y la alcaldía? Bueno, yo de hecho vivo en Mexicanos, vivo por la colonia Santa Lucía, por la Jardín, por la Polanco, que han sido comunidades muy afectadas desde hace 10 años con aquel incidente trágico, justamente generado por un tejido social roto, por la pobreza, por la exclusión de la zona, a donde quemaron una cóster. Sí. Y había un enfrentamiento entre pandillas y pasó eso. Lo único que vivimos desde ese momento en la zona fue militarización. Literal, hubieron tanques en todas las entradas a la zona, militares que te detenían, te golpeaban a veces. Lo viví en carne propia, eso pasó. Nunca hubo inversión real. Llegando nosotros a gobierno, le dije al presidente, mira, esto pasó en esta zona. Nunca nadie lo ha intervenido, ni gobiernos locales, mucho menos los gobiernos centrales. Si tenías, por ejemplo, Arístides Valencia negociando con las pandillas, entonces era complicado que alguien se acercara al lugar, no les interesaba. Entonces, identificamos lugares, yo conozco la zona, y había un lugar, un predio baldío, a donde la alcaldía de Mexicanos, Simón Paz, guardaba el tren de aseo. O sea, era el parqueo del tren de aseo. Y la gente también lo utilizaba de basurero, porque llegaban a tirar toda la basura al lugar. Por un incidente que ellos tuvieron, o no sé si es porque están alquilando otro lugar, se llevaron al tren de aseo de ahí y solo quedó un basurero. Le dije a Simón Paz en reiteradas ocasiones, o sea, no fue una vez, fueron muchísimas ocasiones: dame el terreno, no necesito que me des dinero, dame el terreno, porque el presidente ya aprobó que construyamos un cubo. Una zona es muy necesaria, porque desde ese lugar podés impactar casi que a 12 comunidades más. Es de fácil acceso, está en una zona principal, se realiza uno de los torneos deportivos de fútbol, a donde llegan también otras comunidades. Entonces, el cubo es una iniciativa perfecta para el lugar.
pero se opuso y dijo que no, porque sabía que, o sea, sí, había pasado ya muchísimos años sin hacer una sola intervención en el lugar. Si nosotros como gobierno hacemos una intervención de ese tipo, él sabe que es un golpe para él político partidario, pero para mí es un golpe político social, porque lo que vamos a ir a hacer a la colonia Santa Lucía, a la Polanco, a la Jardín, a la Juanita, a la Santa Rosa, a la Santa Clara, es irle a generar oportunidades a los jóvenes. Entonces, no nos ha pasado solo en mexicanos, lo hizo el alcalde de San Marcos también, Fidel Fuentes, muy particular que los primeros conflictos y problemas de ese tipo se han tenido con alcaldes del FMLN, pero también hay que agregar a Heisy Flores, la alcaldesa de Cuscatancingo, porque nosotros habíamos destinado, de hecho, no nosotros, pues, fue el presidente quien dijo, hagan una inversión de aproximadamente 2.5 millones para Ciudad Futura. Ciudad Futura está en la zona norte de Cuscatancingo, cerca de Mariona, de San Luis Mariona, y bueno, habitan casi que 12,000 salvadoreños en el lugar, y el presidente quería que interviniéramos el lugar, que arregláramos sus calles, que construyéramos un cubo, que arregláramos las escuelas. La escuela que está en el lugar es una escuela municipal, que arregláramos las canchas, que dejáramos Ciudad Futura como un modelo. Okay. Entonces hemos tenido ese bloqueo. Las municipalidades se oponen porque saben que al ellos no hacer obras, al ellos invertir únicamente en cosas personales, pues como un sillón de como $10,000 que compró la alcaldesa, creo que eso valía. Es increíble, pues, porque se oponen al desarrollo de sus habitantes, los habitantes que les eligieron para liderar el municipio. Entonces, eso es lo que pasó también en Mexicanos. Okay. Entonces, y es triste, pues. A ver, cuéntame un poquito cómo se está, digamos, conteniendo el tema de la violencia que, de acuerdo a factores como la pandemia y a otros actos como que tienen que ver con el plan del control territorial, se ha visto minimizada hoy en día. Bueno, creo que el plan control territorial es un plan muy integral, tiene 7 fases, el presidente ya lo dijo, solo se han anunciado hasta este momento 3 fases. La primera creo que es vital e importante y es la que ha generado mucha estabilidad para que podamos hacer muchos de los procesos que hacemos desde la fase 2. La fase 1 es la recuperación de territorios que han estado bajo el control y dominio de grupos que están al margen de la ley. Se ha visto desde que iniciamos nosotros como gobierno un despliegue policial dirigido por el director Ariasa Chicas y un despliegue militar dirigido por el ministro de Defensa Merino, muy inteligente, un despliegue policial con estrategia, cosa que antes no existía. Y paralelo a eso estamos nosotros con la fase 2, con todo el tema de la generación de oportunidades para jóvenes que viven en estas zonas. Pero nada de esto pasaría sin el acompañamiento de la misma sociedad salvadoreña. Y creo que la sociedad se está adaptando a una nueva visión de las transformaciones que estamos viviendo en el país. Entonces, tenés esos 3 factores y ahí tenés un año como el 2020, el mejor en la historia del que se tiene, creo que datos en base al tema, pues como te digo, en nuestro país las mediciones las hacen en cuanto al tema de homicidios, porque hemos tenido tasas demasiado altas que pusieron a nuestro país en el mapa como uno de los países más violentos del mundo. Entonces, el año pasado fue un año muy bueno. Lo que esperamos es que, gracias al Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele, sigamos dando muy buenos resultados. Al final, los más grandes beneficiados son los salvadoreños. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos has dado tu impresión consecuente al tema primario que tuvimos y por supuesto también complementándolo con toda esta, digamos, iniciativa de creación de los cubos como parte de una estrategia de seguridad que aborda la violencia de manera integral, como tú lo has bien descrito. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y quizás termino con esto, y es decirle sobre todo a los jóvenes que en este momento no hay nada que celebrar con el tema de los acuerdos de paz. La verdadera celebración va a ser cuando nos unamos como sociedad y cuando comencemos a dar pasos para que transformaciones reales lleguen y la brecha de los menos favorecidos con los más poderosos sea más pequeña, pues porque todos tenemos y podemos vivir bien con nuestras familias. Así que gracias. Te agradezco muchísimo. Recuerden, Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano, hoy analizando el papel del Parlace. No se lo pierda, 8 de la noche por Canal 19. Gracias, pásenla bien.
Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.